Buenas, queridas y queridos. Yo soy Lorena Amquie, escritora, y bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Como ya es costumbre, este video está inspirado en preguntas y comentarios que ustedes hacen en el canal. Si me ven viendo a otro lado, es que estoy buscando el comentario para leérselos exactamente. Esto que soy son patitas de perro, andando por el parquet. Estoy trabajando, Kalinka. Bueno, el comentario en el que me voy a inspirar para hacer este video es solo uno de los tantos que me han preguntado acerca de violencia, corrección política y crudeza en la literatura, ¿no? Pero vale la pena leerlo. Y dice: hola Lorena, tengo una pregunta. ¿Qué tan políticamente correcto debería ser al escribir? Por ejemplo, ¿puedo escribir cómo despedazan a un animal? ¿Cómo torturan a un niño? ¿Cómo apuñalan a un anciano? ¿Debería de respetar algún límite o puedo ser tan sanguinario como quiera? ¿Tú qué opinas? ¿Crees en esa línea de lo políticamente correcto que no se puede cruzar? Esta pregunta es interesante, ¿no? Porque más allá de lo políticamente correcto, estamos hablando de qué límites cruzar en cuanto a censura, ¿no? ¿Qué tanto debemos nosotros de censurarnos en cuanto a violencia, en cuanto a sexo y en cuanto a algunos otros temas que... ¿Qué, Kalinka? ¿Qué? Ven. Ahora, sube. Sube o deja de fregar. Ven a hablar de terribles violencias con un perrito cariñoso encima. ¿Y tú? ¿Tú eres el perrito cariñoso? Entonces, ¿qué tanto debemos de censurarnos al escribir? Ustedes ya saben cuál es mi política. Yo no creo en censurarnos por el bien de nadie más. Yo no creo que uno tiene que estar pensando ni en los lectores posibles, ni en los editores, ni en el qué dirán, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que escribir lo que cree que tiene que escribir en cuanto a que está siendo parte de una búsqueda personal. Dicho esto, hablando de este comentario tan específico y con escenas tan específicas, creo que la pregunta que todos nos tenemos que hacer cuando tenemos ganas de escribir algo así es la siguiente. Esta terrible violencia, o esta terrible crudeza, o este sexo explícito, o estos temas que me hacen sentir un poco incómodo, pero tengo ganas de escribirlos, ¿los necesita la historia o los necesito yo? Esa es la pregunta clave que se tienen que hacer. Yo, como persona, necesito eso porque tengo ganas de desahogarme, porque tengo ganas de destruir, porque es un desahogo o es una venganza literaria contra alguien o es una perversión mía. Todas estas cosas no las juzgo en absoluto, pero hay que hacerse la pregunta: ¿la historia necesita de esta violencia extrema o la necesitas tú? Por supuesto, muchas veces coinciden estas dos cosas. Muchas veces puedes decir, bueno, obviamente, si lo necesito yo es porque lo necesita la historia, o si lo necesita la historia es porque lo necesito yo. Pero es una pregunta que cuando te la haces con honestidad, llegas a la respuesta. No sé si a ustedes les ha pasado que ven películas. A mí, por ejemplo, hay ciertas películas con cierto tipo de violencia que me encantan. Y hay otras que no me gustan porque yo veo a la escena terriblemente violenta y veo que no le aporta nada a la historia y digo, qué ganas de meter esto como con calzador, qué ganas de decir esto o de querer poner esta escena simplemente para afectarme a mí como audiencia, ¿no? Y con la literatura es lo mismo, ¿no? A veces lees una escena y dices, pues, o sea, está bien escrita o lo que sea, pero no era necesaria esa violencia para decir el punto. O no era necesario esa manera de hablar del sexo tan explícita sin buscarle tal vez un revés literario. No era necesaria, me sobró, le quitó fuerza. Muchas veces pensamos que ser muy explícitos y ser muy crudos y querer como impresionar a nuestra audiencia, a nuestros lectores, va a hacer que sea más fuerte nuestra literatura, más intensa, más importante. Pero realmente no siempre es así. Muchas veces los silencios, muchas veces lo que no se dice, lo que solo se sugiere, es muchísimo más poderoso a nivel violencia, a nivel sensualidad y a nivel drogas, a nivel todos estos temas tabús, ¿no? Realmente muchas veces es más interesante lo que se sugiere y el lector completa en su mente que lo que nosotros le podemos decir. Recordemos que las imaginaciones de los demás humanos casi siempre sobrepasan lo que sea que nosotros podamos escribir. ¿No les ha pasado a ustedes que alguien les dice, tengo que hablar contigo?
Y tú te pasas el día muerta de los nervios porque ya te imaginaste lo peor. Imaginaste que quieren hablar contigo porque te van a despedir, porque tu mamá está enojada contigo, porque quién sabe qué, porque alguien se murió, porque tu perro se enfermó. Imaginas siempre lo peor. Entonces, muchas veces lo que no se dice en cuestiones de suspenso y en cuestiones de terror, en cuestiones de morbo, en cuestiones de violencia, muchas veces funciona a tu favor no decirlo tanto, porque el lector lo completa y a veces el lector es muchísimo más cruel que nosotros mismos. Entonces hay que pensarlo así. Ahora, yo no pienso que hay que censurarse si la violencia o lo explícito tiene que ser dicho. O sea, si la historia lo requiere, si no hay otra manera de decirlo y si la historia lo necesita para avanzar, pues entonces hay que decirlo. Yo les he dicho antes, yo no creo en la censura por la censura. Yo no creo en pensar, ¿quién lo va a leer? ¿Lo va a leer mi mamá? ¿Lo va a leer mi maestra? Entonces, si eso les va a alterar y lo que quieres es molestar, pues entonces estás usando el motivo incorrecto para poner esa violencia y la violencia no va a ir. Pero si la historia lo necesita y simplemente no hay manera de evitarlo, pues casi es decirle a tu mamá, pues esto no lo leas, porque te va a alterar, pero yo tenía que escribirlo, ¿no? Yo he estado en las dos situaciones. Me ha pasado que tengo ganas de ser extremadamente violenta, porque estoy de mal humor, porque estoy enojada o porque tengo yo, ese es mi placer culpable a veces. Yo soy una persona perversa, como todos los humanos, y lo mío sale ahí. Y muchas veces lo acabo editando porque me doy cuenta de que esa era una necesidad personal que no tenía que ver con la historia, que la historia no lo necesitaba. Pero otras veces la historia sí que lo necesita y entonces uno no tiene por qué limitarse pensando en los posibles lectores. Ahora, esta es una buena manera de saber si lo estás escribiendo por las razones correctas. Si estás pensando en los lectores y lo que quieres es impresionar a alguien, impactar a alguien, causarle náuseas, causarle sensaciones desagradables, porque eso es lo que quieres por cuestiones de morbo, pues yo diría que esa no es la razón correcta. Aunque, claro, muchas veces escribimos de violencia para hacer una denuncia y pues claro que buscamos impresionar. Pero lo que tenemos que pensar es no, de nuevo, en el lector, sino en cómo nosotros nos sentimos mientras lo escribimos, qué estamos buscando transmitir. Entonces te digo, si lo necesitas escribir, escríbelo. Yo pienso que siempre es mejor que esos instintos asesinos y violentos salgan en la literatura. Es una manera de sublimar estas energías y yo lo hago en todos mis libros, ¿no? Yo saco ahí mucha de la violencia que tengo, pero siempre pensando que sea justificable dentro de la historia. Cuando yo digo, si tu historia lo necesita, es si se justifica que esté ahí o si sobra. Si cuando tú lo lees dices, realmente no le aporta mucho, pues entonces significa que tal vez no lo necesita. Igual que puede no necesitar una coma, igual que puede no necesitar una escena completa que no es violenta, pero que la historia no lo necesita. Entonces hay que juzgarlo con los mismos parámetros. La historia lo necesita, se queda. La historia no lo necesita y solo yo lo necesitaba escribir, perfecto. Ya lo escribí, ya lo saqué de mi sistema, adelante, ¿no? Yo decía hace rato que escribir solamente para apelar al morbo de la gente no es una razón por la que yo lo haría, pero eso no quiere decir que no se valga. O sea, volvemos a lo de siempre, no hay reglas, no hay se vale o no se vale, no hay se puede o no se puede, qué tan políticamente correcto debo ser. No hay ese debo, uno tiene que hacer lo que quiere. Si para algo está la literatura es para que uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Ahora, pensando en un lector posible, pues tú piensas que tú eres tu lector ideal, tú eres el primer lector de tus textos, entonces tú tienes que ser tu lector ideal. ¿A ti te gusta? Cuando lo lees después de escribirlo, ¿te gusta? ¿Lo disfrutas aunque sea en un nivel perverso? ¿O es algo que induce a la violencia y entonces éticamente a ti te parece que es incorrecto? Piensa en qué tipo de violencia estás ejerciendo y con qué objetivo, ¿no? ¿Qué le estás ofreciendo a tu lector ideal, ¿no? Cuando digo lector ideal, digo, eres tú y entonces imaginando que hay un grupo de gente parecido a ti que querría consumir lo mismo, pues yo nunca querría escribir algo que incitara a la violencia. Yo nunca querría escribir una violencia sin sentido, que no le aporta a la historia, que no es necesaria y que es violencia por violencia, igual que tampoco escribiría sexo por sexo o cualquier otra cosa que no esté justificada dentro de la historia, porque yo no creo en incitar a la violencia con mi literatura, pero sí creo que a veces las historias necesitan violencia, necesitan cosas que se consideran políticamente incorrectas. Las razones incorrectas para hacerlo es querer molestar, querer simplemente impresionar a un lector por eso
y que eso distraiga de la historia, ¿no? Muchas veces cuando eso es tan fuerte y tan impresionante, parece que estamos sintiendo mucho por la historia que estamos leyendo, pero tal vez solo estamos sintiendo mucho porque está perturbando nuestra sensibilidad y no porque la historia sea buena. Entonces hay que ser un poco autocrítico con cuáles son los objetivos que tenemos personalmente para imponerle esta violencia a nuestros personajes y a nuestros lectores, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, si ves que sí es necesario, pero a ti mismo te molesta cuando lo lees, piensa, ¿hay alguna otra manera de decirlo? ¿Hay alguna manera de sugerirlo? De nuevo, a veces el silencio, las elipsis o las sugerencias pueden resultar. Yo creo que siempre hay una mejor manera de decir estas cosas, que hay maneras refinadas de decir estas cosas que pueden hacer que la violencia a veces incluso sea bella, ¿no? No en el sentido de que esté incitando a que se haga en absoluto, pero de contar una historia que sea tan refinada, la manera de contarlo, tan que estamos transmitiendo las emociones, porque las emociones son lo importante, no tanto la descripción de gore, ¿no? De gore, de sangre, de cosas sanguinarias gratuitas. Entonces hay que pensar cuáles son nuestras razones personales para hacerlo, ser muy autocríticos con la manera en que está escrito, ser muy autocríticos con las razones por las que lo hacemos y qué esperamos de nuestros lectores. ¿Esperamos que sientan algo? Pues claro, todos sentimos algo cuando vemos algo muy violento, pero ¿qué es lo que queremos que sientan? ¿Queremos que se interesen por eso en nuestra historia o simplemente queremos hacerlos pasar un malestar sintiendo o pensando que eso significa que somos buenos narradores? Porque yo creo que eso es una trampa, ¿no? Porque yo también he visto a veces películas terribles, muy pocas veces porque me las evito, y yo voy y veo Hostel o alguna película de ese tipo y salgo con náuseas, y entonces alguien me podría decir, pues entonces es una buena película porque logró hacerte sentir ese malestar. Pues no diría yo que es una buena película, diría que sí, me afectó y que sí hirió mi sensibilidad y que sí me hizo sentir náuseas, pero que no necesariamente yo querría tener la capacidad de lograr ese efecto en la gente. No quiero provocarle náuseas a la gente. Entonces piensa, ¿por qué esta necesidad de despedazar ancianos, matar animales y lastimar niños? Si hay una razón genuina por la que necesita la historia que lo escribas, adelante, no hay reglas. Ahora, dicho esto, un resumen rapidísimo, ¿no? ¿Cuáles son las razones incorrectas para censurarse? Lo va a leer mi mamá. Los lectores se van a impresionar o, uy, qué feo. ¿Cuáles son las razones correctas para censurarse? Que haya una mejor manera de decirlo, que se pueda hacer con más clase, con más refinamiento, que te des cuenta de que es una perversión tuya y que no conecta en nada con la historia, pero que simplemente tú lo querías escribir. En ese caso, evidentemente, lo sacas del camino y continúas adelante. Y que a ti no te haga sentir bien cuando tú lo lees, que a ti no te haga sentir las emociones que tú quieres que un lector hipotético sienta cuando lo lea. En ese caso, pues te tienes que poner a editar. A mí no me gusta usar esta frase de lo políticamente correcto o incorrecto porque creo que puede incluir mil cosas dependiendo del contexto en que nos movemos, dependiendo la edad de nuestros lectores, dependiendo incluso el país o la educación de la gente a nuestro alrededor. Entonces, más que políticamente correcto o incorrecto, yo diría lo crudo, la violencia extrema, ¿no? La violencia extrema o incluso también otro tipo de cosas explícitas. Entonces, dicho esto, espero que haya quedado clara cuál es mi postura, por si no, en una frase. Pregúntate si la historia lo necesita. Bueno, pues muchas gracias por escuchar. Si no se han suscrito al canal, los invito por favor a suscribirse, ya que esto me motiva para continuar creando contenidos que puedan serles útiles y sobre todo a partir de las preguntas que ustedes mismos y ustedes mismas hacen en este canal. Muchísimas gracias y felices festividades, aunque creo que todavía voy a verlos antes de que sea Navidad. Chao.